Imagina flotar en la oscuridad absoluta, sin sol, sin planetas, solo el zumbido débil de instrumentos que llevan funcionando casi medio siglo. Aquí es donde se encuentra la Voyager 1 en este momento. A más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, tan lejos que incluso la luz, lo más rápido que existe en el universo, tarda más de 22 horas en recorrer la distancia. Pero hay algo que la mayoría de la gente no sabe. La Voyager no se limitó a volar hacia el vacío, voló hacia algo. Una frontera tan extraña, tan inesperada, que obligó a los científicos a reescribir todo lo que creían saber sobre dónde termina nuestro sistema solar. ¿Qué encontró realmente la Voyager allá afuera? La respuesta es más inquietante de lo que podrías imaginar. Para entender lo que descubrió la Voyager, primero necesitamos entender qué estaba buscando. Y eso significa entender qué es realmente el borde del sistema solar. La mayoría de la gente se imagina el sistema solar como una colección de planetas orbitando el Sol. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, los gigantes gaseosos, y después, nada. Solo espacio vacío extendiéndose hacia las estrellas. Pero no funciona así. El Sol no solo emite luz y calor, constantemente lanza una corriente de partículas cargadas llamada viento solar. Estas partículas viajan a velocidades de 400 a 800 kilómetros por segundo, llenando una burbuja enorme alrededor de nuestra estrella. Esta burbuja tiene nombre: la heliosfera. Piensa en ella como la esfera de influencia del Sol. Un capullo protector que se extiende mucho más allá de los planetas, empujado hacia afuera por la presión incesante del viento solar. Pero la heliosfera no es infinita. En algún punto, el viento solar pierde su impulso. Se frena. Lo empuja algo completamente distinto. El espacio interestelar tiene su propia presión. El gas y el polvo entre las estrellas, por tenue que sea, genera una especie de viento de frente. Y donde ese viento se encuentra con el viento solar, ocurre algo extraordinario. El borde del sistema solar no es una línea. Es una zona de colisión. Ahora alejémonos aún más. Antes de la Voyager, los científicos tenían modelos teóricos de cómo podría verse esta frontera. Predecían 3 regiones distintas. Primero, el choque de terminación. Es donde el viento solar, que lleva viajando miles de millones de kilómetros hacia afuera, finalmente golpea el medio interestelar y se frena bruscamente de velocidades supersónicas a subsónicas. Es como un avión rompiendo la barrera del sonido, pero al revés. Más allá se encuentra la heliofunda, una región turbulenta y caótica donde el viento solar frenado se agita y arremolinla, comprimido por la presión externa del espacio interestelar. Y finalmente, la heliopausa, la frontera real, el punto donde la influencia del Sol termina por completo y comienza el verdadero espacio interestelar. Estas eran solo predicciones en papel, modelos matemáticos elegantes. La Voyager estaba a punto de ponerlos a prueba. En diciembre de 2004, algo extraño le sucedió a la Voyager 1. La nave se encontraba a unos 14.000 millones de kilómetros de la Tierra cuando sus instrumentos detectaron un cambio repentino. El viento solar, que había pasado junto a la sonda durante décadas, se frenó de golpe. El campo magnético alrededor de la nave se intensificó. La Voyager había cruzado el choque de terminación. Pero lo que los científicos no esperaban fue lo siguiente. El cruce no fue limpio. No fue un momento único y definitivo. La Voyager pareció cruzar el choque de terminación varias veces, como si la frontera misma estuviera pulsando, respirando, moviéndose hacia adelante y hacia atrás como algo vivo. Esta fue la primera señal de que el borde del sistema solar era mucho más dinámico de lo que nadie había imaginado. El choque de terminación no era un muro estático, se flexionaba, respondía a cambios en la intensidad del viento solar. Cuando el Sol se agitaba, la onda de choque se expandía hacia afuera. Cuando el Sol se calmaba, se contraía. Nuestro sistema solar, resulta, está respirando. Después de cruzar el choque de terminación, la Voyager entró en la heliofunda. Y aquí es donde las cosas se volvieron verdaderamente extrañas. Se suponía que la heliofunda sería una zona de transición, una región donde las partículas solares se mezclarían gradualmente con el material interestelar antes de que la Voyager cruzara al verdadero espacio interestelar. Lo que encontró fue caos.
El campo magnético se retorcía y enredaba de maneras que desafiaban los modelos. Las partículas cargadas del Sol rebotaban en todas direcciones, atrapadas en esta zona de amortiguamiento. La temperatura fluctuaba violentamente, y la heliofunda era enorme, mucho más grande de lo previsto. La Voyager pasó casi 9 años atravesando esta región, 9 años de datos inesperados, 9 años de lecturas que obligaron a los científicos a revisar su comprensión de cómo nuestro Sol interactúa con la galaxia que lo rodea. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue algo llamado la autopista magnética. En 2012, justo antes de cruzar al espacio interestelar, la Voyager detectó una región donde las líneas de campo magnético del Sol se conectaban directamente con las líneas de campo magnético del espacio interestelar. Las partículas fluían a lo largo de estas líneas conectadas como coches en una autopista. Las partículas solares escapaban hacia afuera. Las partículas interestelares se precipitaban hacia adentro. El borde de nuestro sistema solar no era una barrera sólida, era poroso, permeable, una membrana, no un muro. El 25 de agosto de 2012, la Voyager 1 hizo historia. Después de 35 años de viaje, después de cruzar casi 19.000 millones de kilómetros de espacio, la nave finalmente entró en el espacio interestelar. Pero hay una parte que casi nadie menciona. Casi nos lo perdemos. Los datos eran confusos, contradictorios. Algunos instrumentos sugerían que la Voyager había cruzado la frontera. Otros sugerían que no. Los científicos debatieron durante más de un año antes de poder confirmar lo que había ocurrido. El problema era el campo magnético. Todo el mundo esperaba que cuando la Voyager cruzara la heliopausa, la dirección del campo magnético cambiaría drásticamente. El campo magnético del Sol apunta en una dirección. El campo magnético interestelar, moldeado por la propia galaxia, debería apuntar en una dirección completamente distinta. Pero eso no fue lo que la Voyager detectó. La dirección del campo magnético apenas cambió. Fue como cruzar una puerta y encontrar la misma habitación al otro lado. Esto era profundamente desconcertante. Sugería que la frontera entre el espacio solar y el interestelar era mucho más compleja que una simple línea divisoria. Las dos regiones estaban de alguna manera conectadas, entrelazadas. Entonces, ¿cómo confirmaron finalmente los científicos el cruce? Densidad de plasma. Cuando una erupción solar masiva alcanzó la ubicación de la Voyager en 2013, provocó que el plasma alrededor de la nave vibrara. Al medir estas vibraciones, los científicos pudieron calcular la densidad del material circundante. El resultado fue inconfundible. El plasma alrededor de la Voyager era más de 40 veces más denso de lo que había sido dentro de la heliosfera. La Voyager había entrado en el mar entre las estrellas. Ahora hablemos de lo que la Voyager realmente encontró en el espacio interestelar, porque aquí es donde los descubrimientos se vuelven genuinamente perturbadores. Primero, el silencio. Dentro de la heliosfera hay actividad constante. El viento solar pasa a toda velocidad. Las partículas chocan e interactúan. La energía fluye en todas direcciones. El espacio interestelar es diferente. Es frío, denso, notablemente silencioso. El plasma entre las estrellas tiene una temperatura de solo unos 7.500 grados Celsius. Eso suena caliente, pero comparado con las temperaturas de millones de grados de la corona solar, es prácticamente gélido. Y como las partículas están tan dispersas, apenas interactúan con nada. La Voyager flota a través de una niebla, tenue, fría, antigua, pero dentro de esa niebla, la Voyager detectó algo que nadie esperaba: ráfagas de rayos cósmicos. No del Sol, de fuera. Radiación del espacio profundo que había sido bloqueada por la heliosfera ahora pasaba libremente junto a los sensores de la Voyager. La intensidad de estos rayos cósmicos galácticos aumentó alrededor de un 9% en el momento en que la Voyager cruzó la frontera. Esta radiación proviene de eventos violentos en toda la galaxia. Explosiones de supernovas, chorros de agujeros negros, las muertes de estrellas masivas. Dentro de nuestra heliosfera estamos parcialmente protegidos de este bombardeo. El campo magnético del Sol y el viento solar desvían gran parte de la radiación, pero la Voyager ahora está fuera de esa protección.
totalmente expuesta al entorno de radiación que llena la mayor parte de la galaxia. Esto tiene implicaciones profundas para cualquier nave futura, o seres humanos, que intenten el viaje interestelar. La burbuja protectora de nuestro Sol solo se extiende hasta cierto punto. Más allá se encuentra un entorno más hostil de lo que jamás imaginamos. Quizás el descubrimiento más inquietante es lo que la Voyager reveló sobre nuestro lugar en la galaxia. La heliosfera, esta burbuja enorme dentro de la cual vivimos, no es estacionaria. Se mueve. Avanza a través del medio interestelar a unos 23 kilómetros por segundo mientras nuestro Sol orbita el centro galáctico. Esto genera una forma. No una esfera perfecta, sino algo más parecido a una manga de viento. Comprimida por delante, en la dirección hacia la que nos movemos. Estirada por detrás en una cola larga. La Voyager nos mostró que esta forma cambia constantemente, se flexiona. Responde a variaciones tanto en el viento solar como en el medio interestelar que nos rodea. No vivimos en un planeta que orbita una estrella, sin más. Vivimos dentro de una burbuja, una cáscara protectora frágil que atraviesa una galaxia hostil a decenas de miles de kilómetros por hora. Y la Voyager demostró que esa burbuja es mucho más delgada de lo que pensábamos. La Voyager 2 cruzó al espacio interestelar en noviembre de 2018, 6 años después de su gemela. Pero tomó una ruta diferente y llevaba un instrumento de plasma funcional que la Voyager 1 había perdido décadas antes. Esto les dio a los científicos un segundo punto de referencia, una forma de comparar. Los resultados confirmaron algunos descubrimientos y complicaron otros. La Voyager 2 detectó una frontera más nítida y limpia en la heliopausa, menos de la transición gradual que experimentó la Voyager 1. Esto sugería que el borde del sistema solar no es uniforme, es diferente dependiendo de por dónde lo cruces. Ambas naves también detectaron un fenómeno extraño, una especie de barrera de rayos cósmicos justo dentro de la heliopausa. Una región donde los rayos cósmicos de menor energía se acumulaban, incapaces de penetrar más profundamente en la heliosfera. El borde de nuestro sistema solar, resulta, es un filtro. Bloquea cierta radiación, deja pasar otra, moldea lo que llega a los planetas interiores de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Podrías pensar que llegar al espacio interestelar significaría que la Voyager ya no tiene nada nuevo que enseñarnos. Te equivocarías. Incluso ahora, más de una década después de cruzar la frontera, la Voyager sigue enviando datos que desafían nuestras suposiciones. En 2021, la Voyager 1 detectó un zumbido débil y persistente en el medio interestelar. Una onda de plasma constante, de baja frecuencia, que parece impregnar el espacio entre las estrellas. Los científicos lo llaman la onda de plasma interestelar. Es como un ruido de fondo, una vibración sutil en el tejido mismo del espacio. No entendemos del todo qué lo causa. Podría estar impulsado por ondas de choque distantes de restos de supernovas. Podría ser una propiedad fundamental del medio interestelar. Podría ser algo completamente diferente. Pero demuestra que incluso las regiones más vacías del espacio no están realmente vacías. Están llenas de actividad que nunca detectamos antes porque nunca habíamos salido de nuestra burbuja protectora para escuchar. La realidad es dura. La Voyager 1 se encuentra ahora a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. Una señal tarda más de 22 horas en viajar en cada dirección. La fuente de energía nuclear de la nave pierde unos 4 vatios cada año. Para mediados de la década de 2030, no habrá suficiente energía para alimentar ningún instrumento. La Voyager se quedará en silencio. Pero no se detendrá. La nave continuará a la deriva por el espacio interestelar, impulsada por su propia inercia, durante millones de años. Pasará a unos 1,6 años luz de una enana roja llamada Gliese, 445 dentro de unos 40.000 años. No lo suficientemente cerca como para ser capturada. Solo un encuentro breve en la oscuridad. Después de eso, la Voyager continuará su viaje a través de la galaxia. Una mensajera silenciosa de una civilización que quizás ya no exista para cuando pase cerca de otra estrella. Lo que la Voyager encontró en el borde del sistema solar es más que simples datos científicos. Es una revelación sobre nuestro lugar en el universo.
Vivimos dentro de una burbuja, una membrana delgada de viento solar y campos magnéticos que nos separa del verdadero entorno de la galaxia. Esta burbuja nos protege de la radiación, nos resguarda de la niebla fría y densa del espacio interestelar, pero es frágil, dinámica, cambia constantemente. La Voyager nos mostró que la frontera no es un muro, es un gradiente, una zona de transición donde la influencia de nuestro Sol se desvanece lentamente y algo mucho más grande toma el control. Y más allá de esa frontera se extiende un universo mucho más hostil, mucho más silencioso y mucho más ajeno de lo que jamás imaginamos desde la comodidad de nuestro mundo protegido. Enviamos 2 naves a encontrar el borde de nuestro hogar. Lo encontraron y siguieron adelante. En algún lugar, ahora mismo, la Voyager sigue volando. Sigue enviando susurros desde el vacío. Sigue enseñándonos lo que significa estar verdaderamente solos en la galaxia. Espero que hayas disfrutado este viaje hasta el borde de todo lo que conocemos. Si fue así, agradezco tu apoyo. Nos vemos en el próximo.